Gemma, te decía fuera de cámara que no me lo has puesto nada fácil con esta entrevista. Es una entrevista amplísima, pero vamos a empezar ya directamente. O sea, yo, por ejemplo, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en las redes sociales y me da la sensación de que digo, bueno, es que a mí no me importa que me vigilen, no me importa que sepan lo que me gusta, lo que no me gusta. ¿Esto es realmente bueno, malo? Está muy bien que no te importe. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos en una definición de la privacidad muy reducida, en la cual pensamos que, bueno, si no hago nada malo, no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer. En realidad todos escondemos cosas. Y no porque seamos terroristas preparando nada malo, sino sencillamente porque nos gusta tener identidades múltiples que vamos combinando y no somos la misma persona cuando hablamos con un familiar que cuando hablamos con un amigo. Y esa capacidad de modular con quién hablamos y cómo nos presentamos es a lo que llamamos, en realidad, sentido de identidad. Eso en las redes sociales, donde no sabemos quién nos está viendo, es complicado de gestionar. Es decir, como seres humanos no estamos acostumbrados a dar el mismo mensaje a comunidades muy diferentes. Pero es que además hay un riesgo que va más allá de ti. Por una parte, cuando tú compartes tu información en las redes sociales, muchas veces pones en vulnerabilidad no solo tus datos, sino los datos de tu gente. La privacidad es un valor individual, pero también un valor colectivo. Y segundo, tú hoy puedes decir cosas que te parecen cómodas, pero no sabes si dentro de unos años ese mismo comentario te puede tener un impacto negativo sobre tu vida, con lo cual las personas que hacen políticas deben encargarse de informarte de eso, de que lo que tú pones ahora puede ser recuperado dentro de muchísimo tiempo, con lo cual puede afectar pues, a la posibilidad de que encuentres un trabajo, de que accedas a una posición de responsabilidad política, por ejemplo. Es decir, lo que dices hoy no te puede importar, pero mañana igual sí, con lo cual cómo formamos al ciudadano y cómo limitamos lo que pueden hacer las empresas para que tú puedas tener un cierto control de esas cosas que haces. Has hablado de otro tipo de personalidades. Resulta que en las redes sociales nos expresamos, creamos como una especie de clones nuestros, que son los que realmente marcan una realidad que no sé si es la realidad. Bueno, es que eso pasa también en las conversaciones. Uno dice lo que quiere y el otro oye lo que le apetece. Y en las redes sociales pasa también eso. Uno piensa que está transmitiendo una cosa a una comunidad cerrada y de repente resulta que eso es recibido de forma diferente, pero además que lo recibe una comunidad mucho más amplia. Pero yo te diría, más allá del personaje que nos creamos en redes sociales, hay también el personaje que crean las empresas a través de los datos que damos en nuestras redes sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, para un supermercado lo que le interesa pues, son nuestras preferencias, si compramos más antes de Navidad o después de Navidad, nuestra renta, nuestra relación con nuestro banco muchas veces, qué trabajo tenemos, para poder mandarnos anuncios personalizados, con lo cual el supermercado o quien coge nuestros datos se relaciona no con nosotros, sino con nuestro perfil de datos. Y ese perfil de datos no lo conocemos, con lo cual tampoco sabemos si realmente responde a quiénes somos, ni si la imagen con la que trabaja esa empresa nos hace un juicio justo. Esto me lleva a pensar muchas cosas que ahora analizaremos, pero dime primero, ¿qué es el Big Data? ¿Qué significa Big Data? A ver, Big Data en realidad es una palabra que quiere decir muchas cosas y ninguna a la vez. Es un término que la gente le ha cogido como cariño, como Smart Cities y cosas así, que al final, cuando tienes que ponerte a definirlas, es complicado. Hablamos de Big Data cuando hablamos de grandes conjuntos de datos que anteriormente no podíamos analizar por ser demasiado grandes y que ahora sí somos capaces, con las nuevas técnicas de algorítmicas y de cálculo, sí que podemos poner en relación. Big Data, en realidad igual la definición más sencilla, es decir, lo que es Big Data es lo que es demasiado grande para el Excel. Lo que en una hoja de Excel ya no puedes calcular, cuando hablamos de conjuntos de datos muy grandes, es cuando hablamos de Big Data. Por ejemplo, la capacidad de mezclar los datos sobre movilidad en una ciudad con los datos de compras con tarjetas de crédito. Son dos sets de datos muy grandes y muy complicados. Actualmente contamos con los mecanismos para estudiar las interacciones entre estos datos y crear inteligencia en base a eso, con lo cual la posibilidad de hacer Big Data es una posibilidad buenísima y nos puede permitir avanzar muchísimo como sociedad, pero tiene riesgos evidentes para la privacidad, porque al final los datos que alimentan estos conjuntos de datos son datos nuestros. Unos datos que se mezclan y crean a lo mejor una realidad social que se interpone, pregunto, entre la realidad social real, entre nosotros
y el poder político, por ejemplo, o el poder económico? Puede hacerlo. Una de las cosas que nos tememos es que para un político puede ser muy cómodo basarse en los datos para tomar decisiones, porque se basa en los datos de las personas y ya no tiene que hablar con las personas, ¿no? Es lo que yo llamo el despotismo de los datos. Todo por el pueblo, con los datos del pueblo, pero sin el pueblo. Es mucho más cómodo para cierto tipo de políticos, imagino, pues en lugar de bajar a la calle y hablar con la gente, decir, pues yo voy a basarme en encuestas o en los datos generados, pues eso, por la tarjeta de crédito, por cuántas veces la gente sube al autobús, por cuántas veces pasa por un lugar específico en el espacio público, por cuántas veces va a un espectáculo en el espacio público, y a partir de esos datos agregados yo tomo decisiones. Pero nos olvidamos de que las personas tenemos preferencias muchas veces complejas. Es difícil encapsularnos en un perfil de datos que realmente nos haga justicia, con lo cual sí hay un peligro que al final nos acercamos al ciudadano para conseguir sus datos, pero en realidad es para alejarnos del ciudadano en última instancia. Esto es un poco, me preocupa, porque hay un dato que tú has publicado ya en uno de tus artículos. Tú dices que el 70% del poder político no sabe utilizar los datos que maneja. De las administraciones públicas, exactamente. No cumplen normativa básica de protección de datos. Y el estudio que hicimos, lo que hicimos básicamente es ejercer un derecho que tenemos, que es que ante cualquier institución o empresa o ente que tenga datos nuestros, nosotros podemos mandarles una carta y decirles que nos digan qué saben de mí. En el 70% de casos, esta primera petición no fue atendida de acuerdo con la ley. Lo interesante de este estudio es que nos encontramos que muchas veces no era por mala fe, sino por desconocimiento. Al final, lo que constituye un dato personal tampoco es tan sencillo de entender. La administración pública tiende a rechazar al ciudadano, ¿no? Se relaciona con nosotros como ciudadanos agregados muchas veces, y cuando llamábamos para reforzar estas peticiones, lo que nos encontrábamos que su sensación era: estos datos son nuestros, ¿no? Y era como, no, es mi nombre, mi dirección y mi DNI, y eso sigue siendo mío. Tú lo tienes en custodia, pero sigue siendo mío, y tengo derecho a que me digas que lo tienes, qué es lo que tienes y qué has hecho con ello. En el 70% de los casos, estas demandas no fueron atendidas. En el peor de los casos, tú dices además, y si en el caso de que hubiera mala fe, vamos a pensar en personas enfermas, en personas que tienen unas enfermedades, por ejemplo, que no tiene por qué saber ni la administración, ni siquiera los lugares de trabajo que las tienen, y que podrían ser rechazadas y que están ya empezando a ser rechazadas porque las administraciones conocen los datos, las aseguradoras conocen los datos, las empresas conocen los datos, Eso pasa mucho en Estados Unidos con el tema de los datos médicos, y las aseguradoras, más que la administración, las aseguradoras. Para una aseguradora, tener el máximo de información sobre ti, para saber si puede ser una carga económica en el futuro, es una pieza de información fundamental. En Estados Unidos, con un sistema de sanidad prácticamente o masivamente privatizado, esta conexión entre quien me presta el servicio y quien después me asegura por otro lado es muy sencilla, y esto genera un riesgo social claramente importante, porque al final, por el hecho de tener una cardiopatía o un gen hereditario que puede o no desarrollarse, eso puede afectar sobre mi impacto en posibilidad de encontrar trabajo, de que me aseguren, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En España se está hablando ya de privatización, ya hay muchos. La sanidad está iniciando un proceso de privatización importante, y en unos años esto es más serio de lo que parece. Sí, y una de las cosas sobre la que queríamos llamar la atención con este estudio es precisamente que si no hemos aprendido aún a gestionar los datos a un nivel muy básico, que es dentro de una misma institución, plantear el compartir estos datos con otras instituciones privadas es claramente peligroso, y además cuando en el caso de los datos médicos, aquellos con quien compartes los datos son los más interesados en sacar juicio de esos datos, con lo cual quieren conseguir el máximo de información sobre ti. Es decir, le estás vendiendo tus datos a tu enemigo, a quien tiene más interés en crear perfiles que le permitan optimizar un rendimiento económico en su empresa, con lo cual es un tema que hay que tratar con muchísimo cuidado, y más teniendo en cuenta que no tenemos técnicas de anonimización que nos permitan asegurar que tu dato nunca podrá ser vinculado a tu persona y a tu domicilio y a tu información económica o de otra índole. Lo que hemos visto además en toda Europa es que se han gastado millones de euros intentando compartir de forma segura datos médicos con empresas privadas y no se ha conseguido.
es un reto que como sociedad y de forma tecnológica aún no hemos sabido resolver, con lo cual, calma. De momento no podemos compartir los datos médicos de forma segura, con lo cual dejemos de hacerlo, porque hasta que no tengamos los mecanismos tecnológicos no podremos hacerlo, garantizándole al ciudadano que no pagará un precio muy importante por el compartir de forma irresponsable estos datos. Hablábamos de datos médicos, pero claro, también está la ideología política, hay otra serie de aspectos en la persona que realmente al final, ¿qué es que nos vamos a tener que convertir en el clon ese para contentar o cómo vamos a tener que poder vivir? Porque los ficheros políticos ya están prohibidos, sobre todo cuando los recogen las fuerzas políticas en nuestro país. Pero es verdad que cosas como los datos médicos u otro tipo de ficheros que nos pueden identificar no están protegidos. Por ejemplo, hay un caso del que se está hablando mucho últimamente, Uber, ¿no? Esta empresa de taxis tan controvertida, publica en Open Data todos los recorridos que hacen sus taxis en algunas ciudades. Pues un ingeniero cogió estos recorridos que teóricamente están anonimizados, solo sale el punto de partida, recorrido y punto de llegada, y fue capaz, sin saber qué personas eran, de reidentificar a esas personas, y publicó un estudio en el que decía, bueno, yo puedo decir que el señor X sale de su casa cada miércoles por la noche y va a tal club de alterne, por ejemplo. Unos datos teóricamente anonimizados porque no salía la persona, pero claro, si yo salgo cada día de mi casa y cojo un taxi, o cada semana de mi casa y cojo un taxi, es una calle donde solo hay X casas, donde solo X casas están habitadas, pues es evidente que será sencillo volver a poner mi nombre en estos datos. El riesgo que corremos más importante es eso, la reidentificación, con lo cual que cosas de nuestra vida privada acaben formando parte del dominio público de la forma más absurda, más tonta y más incontrolable, que es lo peor para el ciudadano. En serio, en 2010 decía Mark Zuckerberg, lo decías tú en un artículo, que se había terminado la privacidad en la red. Y sin embargo, tú calificaste el 2014 como un año en el que nos íbamos a replantear muchas cosas. Estamos a finales de 2014. Esto lo dijiste a principios de año. ¿Cómo lo analizas? Me reafirmo, y además nuestra sensación como personas trabajando en este ámbito es que ha habido un cambio brutal en 2014. Yo creo que Mark Zuckerberg lo dijo porque a él le interesaba que se acabara la privacidad, porque cuanto más compartamos en Internet, mejor modelo de negocio tiene él. Al final Facebook es una empresa de publicidad que vive de vender los datos de sus usuarios. Nos crea una interficie para que le demos los datos, pero el modelo de negocio no lo creamos nosotros porque no pagamos. El modelo de negocio se crea posteriori con la venta de estos datos a empresas de publicidad que se anuncian en Facebook o que se venden para otro tipo de fines. En este año que hemos visto que hay una creciente conciencia de que tenemos un problema con las políticas tecnológicas y con el tema de la privacidad. En Barcelona hemos hecho una exposición sobre Big Bang Data que trataba de estos temas, con 60.000 personas que la han visitado, que estará en Madrid el año que viene. Vemos cómo la gente cada vez es más consciente. Lo que pasa es que es verdad que aún no hay una respuesta por parte del mercado. Es decir, cuando a mí me preocupa mi privacidad, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Cuál es la alternativa a Facebook que sí que le preocupa mi privacidad? No hay. Con lo cual, muchas veces cuando la gente salía de la exposición que hicimos aquí, la de Big Bang Data, la gente salía diciendo, ¡qué miedo! Pero inmediatamente subía un update a Facebook o a Twitter, porque qué miedo, pero ¿qué hago? O sea, al final hemos creado un mundo de datos en el cual no tenemos alternativa. O estamos dentro de las redes sociales o no utilizamos redes sociales. La lucha que tenemos, y creemos que el 2015 será un año de profundización en eso, es cómo creamos la regulación y la normativa que exija que el usuario pueda acceder a los servicios sin sacrificar al 100% su privacidad, que podamos acceder igual a servicios capados, por ejemplo, pero sin renunciar a nuestra privacidad, que podamos pagar por nuestra privacidad, que tengamos alternativas. Actualmente el problema que tenemos es cuando somos más conscientes tampoco tenemos alternativas, con lo cual el ciudadano se ve sin posibilidad de reaccionar. Pero yo te diría, incluso a nivel de mercado, en estos últimos 6 meses el cambio es brutal. O sea, actualmente empiezan a haber ya mecanismos en el mercado de fácil adquisición que te protegen online, y el 2015 seguramente ese será un espacio de explosión, porque además tenemos la nueva regulación europea de protección de datos que va a cambiar todo el panorama, porque por fin tendremos una regulación más estricta. Una buena noticia, pero que no quita para que sí que esta se convierta realmente en una reivindicación del ciudadano. Es decir, deberíamos tomar más conciencia y de que debemos reivindicar realmente esto. Porque esto te lo pregunto porque tengo aquí una frase tuya
muchas veces decimos, ¿y para qué nos van a controlar? Si total nos da igual. O sea, tú lo dices claro, lo dices por seguridad, por control social preventivo y por marketing. O sea, el objetivo son estos 3 objetivos. Repito, seguridad, control social preventivo, que esto me ha parecido muy, muy serio, y marketing. Explícanos esto. Pues desde el 2001 las sociedades occidentales se han empecinado en que debemos ser capaces, gracias a las nuevas tecnologías, de prever el delito. De un poco como la película Minority Report, ¿no? Que es ya antigua, tiene muchos años ya, pero que plantea la posibilidad de parar al ladrón, parar al delincuente antes de que cometa un delito. Esto es absurdo. En las sociedades democráticas y en los estados de derecho solo podemos responder ante nuestros actos, no nuestros pensamientos o las cosas que pudiéramos pensar hacer si nadie puede demostrar que las vamos a hacer, pero por motivos absurdos, por esa aversión al riesgo que hemos desarrollado en los últimos años, hay como un empecinamiento en ser capaces de prevenir cualquier cosa dañina o inesperada que pueda ocurrir. Al final nos da miedo lo inesperado. Queremos saber qué nos encontraremos cuando doblemos la esquina. Y eso a nivel social es pernicioso, pero a nivel político es terrible. Porque estamos planteando precisamente eso, que podamos preventivamente intervenir sobre personas que son perfectamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es una perversión de nuestro sistema legal brutal, pero que las tecnologías parece que alimentan esa posibilidad, parece que hacen posible que eso sea así. Y eso no es cierto. La tecnología no nos permite prevenir lo que va a ocurrir hasta que ocurre. Claro, esto además me recuerda todas estas detenciones que se están haciendo a través de Twitter, solamente porque a lo mejor una persona hace una declaración en Twitter en un momento determinado y veis, le detiene y se nos vende esa persona como un delincuente y a lo mejor ha sido pues es un calentón, ¿no? Uh-huh. Pues muchas veces decimos que la privacidad son los derechos civiles del siglo XXI, porque no solo hablamos del derecho a tener una vida privada, sino también de la libertad de expresión. Cuando uno sabe que todo lo que dice en redes sociales puede ser utilizado en su contra, lo que puede llevar a nivel social es que la gente deje de decir cosas en redes sociales. Cuando uno sabe que si va a una manifestación sus datos van a ser captados por las fuerzas policiales, igual la gente deja de ir a manifestaciones, cuando en sociedades democráticas queremos alentar a la participación y a la protesta y al debate democrático, con lo cual al final la privacidad no es solo un tema personal de cómo me relaciono yo con Facebook, sino de qué mundo articulamos alrededor de estas capacidades del Big Data y de los datos, que son fantásticas, pero si las utilizamos de forma no responsable, podemos acabar construyendo un mundo en el que ni tú ni yo quisiéramos vivir. Es muy importante lo que has dicho, los derechos sociales del siglo XXI. Es la revolución, claro, Internet ha sido la revolución, las redes sociales han sido la revolución del siglo XXI, pero los derechos sociales del siglo XXI, ¿somos conscientes? Yo creo que es evidente que no somos conscientes. Nuestra tarea precisamente yo creo que es un poco concienciar de estas cosas, sensibilizar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Porque de todas las formas que podemos. Nuestro reto es trabajar tanto con ciudadanos como con gobiernos y empresas, y es lo que hacemos y parece que funciona. Hasta hace unos años parecía que nuestro único público objetivo, a quien le podía interesar lo que nosotros hacíamos, era ciudadano y administración pública, y cada vez trabajamos más con empresas privadas que están viendo que o empiezan a cuidar al ciudadano o el ciudadano deja de confiar en ellas, ¿no? Hay tantas empresas que hacen un mal uso de los datos online, eso afecta que cuando nos ofrecen un nuevo servicio desconfiemos, con lo cual grandes empresas empiezan a temer que sus clientes potenciales no van a confiar en ellos porque están cada vez más concienciados de que existe un problema con sus datos, con lo cual empiezan a querer plantear una nueva cara, ¿no? Plantearle al ciudadano, al cliente, una nueva interacción basada en la confianza mutua y en la transparencia en qué es lo que se hace con sus datos. Ese es un cambio que hemos percibido en este año, es muy incipiente, pero muy profundo. Ahora mismo trabajamos con grandes empresas, grandes multinacionales que nos dicen, nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema. Lo mismo con las policías. La policía se da cuenta que durante mucho tiempo ha basado su actividad con temas de datos, en decir, si puedo controlarlo todo, puedo evitar todas las cosas malas, y se están dando cuenta de que si el ciudadano no tiene espacios de privacidad, el ciudadano va a sobreprotegerse. Si los que tienen que protegerme no me protegen, me protejo yo, con lo cual voy a utilizar conexiones seguras, voy a anonimizar todos mis datos. ¿Qué pasa? Que si todos estamos utilizando, por ejemplo, Tor, que es un mecanismo de anonimización que nos permite utilizar Internet de forma anónima, cuando la policía tenga una sospecha justificada sobre nosotros, no podrá
espiar nuestras comunicaciones. Explícanos, perdona que en este punto me pare, en la red Tor. Hay mucha gente que está hablando de la red Tor, aparentemente es una red segura. Explícanos exactamente lo que es y cómo la podemos utilizar. Es sencillísimo, es entrar en Tor e instalarte lo que tienes que instalarte y ya está. Es verdad que ralentiza algunos procesos, no es un sistema perfecto, pero sí es verdad que funciona a nivel de usuario. Lo que hace Tor es anonimizar nuestra información, es decir, cuando viajamos por Internet dejamos constantemente huellas, ¿no? Nuestra huella digital, la IP de nuestro ordenador, la localización de dónde estamos. Si utilizamos Tor, todo eso queda anonimizado, con lo cual no se sabe quién hace ese recorrido por Internet y es mucho más difícil intervenir sobre nuestras comunicaciones porque no están vinculadas a nuestra persona. ¿Qué ocurre? Lo deseable sería que nadie utilizara Tor, que todos utilizáramos sistemas en abierto pero seguros. En el momento que la policía abusa de la capacidad de espiar sobre todo el mundo, cada vez más hay gente que busca una solución individual. Yo soy usuaria de Tor, por ejemplo. Con lo cual, el día que tengamos a un pederasta utilizando Tor, será mucho más difícil buscarle. Es decir, estamos construyendo un escenario, lo que te decía antes, de un mundo en el que ni tú ni yo querríamos vivir. Yo quiero un mundo en el cual, cuando alguien hace algo mal, se puede abrir una investigación. Pero si la policía no respeta mis datos de forma cotidiana, si la policía me pone bajo vigilancia preventiva, yo creo que es de recibo que la gente empiece a defenderse y a utilizar ese tipo de mecanismos. Esto que estamos viendo en policías, las grandes multinacionales también están empezando a darse cuenta. El marketing, eso de que de repente aparezcas en una página por casualidad, simplemente por casualidad, que cliques porque te apetece ver un vestido o un producto por casualidad, que luego te aparezca en todos los sitios donde estás, te aparezca publicidad sobre este asunto. El marketing, son el control del marketing. Las malditas cookies. ¿Y esto cómo nos influye? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede...? Se puede evitar de una forma relativamente sencilla, que es después de cada sesión eliminar por defecto las cookies. Es decir, cada página en la que entramos deja un mensaje dentro de nuestro ordenador que puede ser recuperado por otras páginas web que se nutren de nuestra actividad previa en Internet. Podemos eliminar las cookies, aunque cada vez más también las empresas de marketing están perfeccionando su forma de entrar en nuestro ordenador y a veces consiguen nuestra información sin ver el tema de las cookies. Problemas del marketing. Puede ser molesto que un día te compres un vestido y recibas información sobre este vestido durante meses y años, evidentemente. Pero es que además muchas veces no solo identifican que hemos comprado un vestido, sino que también hacen esos perfiles sobre nosotros de los que no tenemos ningún control. Y ha habido casos, por ejemplo, de grandes superficies en los cuales tú tienes una tarjeta cliente que va dejando rastro de que es todo lo que haces, ¿no?, a cambio de unos descuentos. Una de las cosas con las que estás muy interesados estos grandes superficies son sobre si es la posibilidad de que estés embarazada. Porque si estás embarazada tienes necesidades de consumo brutales, con lo cual te conviertes en un objetivo fantástico para muchísimas empresas que venden productos para mujeres embarazadas. ¿Qué ocurre? A la que la tarjeta detecta que tu patrón de consumo indica que puedes estar embarazada, tú empiezas a recibir en tu casa publicidad para personas embarazadas. ¿Qué ocurre cuando esta publicidad llega a casa de tus padres, por ejemplo, y tú aún no has comentado este tema? ¿Qué pasa si estabas comprando algo para otra persona y llega de nuevo a tu casa y tú no habías hablado con tu pareja? Tienes una intromisión de la privacidad brutal. Muchas veces decimos que la privacidad es aquello que no sabes lo que es hasta que te lo quitan. Pero cuando te lo quitan ya es demasiado tarde. Muchas veces nos damos cuenta de que operan estos perfiles de datos detrás entre bambalinas cuando ya es demasiado tarde. ¿Y cómo controlar esta mala fe cuando resulta que las administraciones, volvemos a repetirlo, el 70% de las administraciones no se enteran absolutamente de nada? Pues primero exigiendo que se enteren, porque es verdad que como individuos estamos muy limitados en lo que podemos hacer. Hay cosas que podemos hacer, podemos eliminar las cookies, pero hay un mecanismo detrás de todo eso que sigue funcionando. Con lo cual lo que nos queda es formarnos, exigir que las cosas cambien, pero además formarnos, conocer qué es lo que pasa con nuestros datos, ser más alfabetos en temas digitales. Los nativos digitales nos pueden ayudar mucho con eso, pero también las personas que no somos nativos digitales, yo no soy nativa digital, y te puedes formar y puedes acceder a un montón de recursos online ahora mismo que te informan de cómo minimizar el impacto de estos procesos ilegítimos o no autorizados de recogida de datos. Pero yo diría, lo importante es exigir que exista una regulación que nos proteja más allá de nuestra conciencia. ¿Y los gobiernos?
porque parece, vamos a ir terminando, pero hablando de los gobiernos, porque parece como que hayan creado una barrera absoluta entre lo que somos los ciudadanos, la sociedad real y los datos que ellos tienen. Vamos a ver, estamos hablando en las televisiones, los periodistas, hablamos de encuestas, hablamos de porcentajes, el 10% de la población, el 20% de la población, y de repente no sabemos a qué población se refiere. Están ahí los políticos un poco divagando. ¿Cómo es esto? Es que aquí los políticos pecan un poco de lo mismo que las empresas. Son alcohólicos de los datos, dataholics les llamamos, ¿no? Dataólicos. Los datos, la tecnología nos fascina tanto que hemos creado un mundo en el cual hay muchísimos actores fascinados por la tecnología, por la fascinación de la tecnología, es decir, sin ningún fondo detrás de ello. Aún no hemos sido capaces de demostrar que gracias a la capacidad de recoger datos seamos capaces de hacer sociedades mejores, más justas, más felices. Y aún así seguimos recogiendo datos de forma desforada y sin ningún tipo de control. Yo creo que se impone, lo que decía antes, el tema del uso responsable de los datos. Debemos exigir a los gobiernos que hagan un uso responsable de los datos y cuando recogen los datos sepan para qué los van a utilizar. Y si no sirven para nada, si no contribuyen a unos mejores servicios, a una mayor inteligencia sobre qué es lo que necesita la sociedad, igual debemos no recoger esos datos, dejar de, igual que el alcohólico bebe por beber, dejar de recoger datos por recogerlos. Sí, porque se puede volver, según me has dicho antes, contraproducente incluso para ellos mismos. Totalmente. Al final el ciudadano se revela, ¿no? No, pero además el político también es ciudadano. ¿No? Muchas veces sabemos de la invasión de la privacidad gracias a personas famosas, algunos de los cuales son políticos. ¿Por qué? Porque sus datos se ven vulnerabilizados. Precisamente las personas con un perfil público son los más interesados en que los datos se gestionen de forma responsable, porque igual lo que yo hago cada mañana no le importa a nadie, pero lo que hace un político de primera línea cada mañana sí le puede importar a gente y sobre todo a la oposición, ¿no? a gente de otro partido, con lo cual son los primeros interesados en que los datos se gestionen de forma responsable. El peligro, que creemos un sistema dual en el cual ciertos ciudadanos con perfil público estén sobreprotegidos o sí tengan los mecanismos para protegerse y el resto de los mortales sigamos viviendo en esta impunidad absoluta de la recogida de datos. Por eso digo, hay que exigir una regulación que nos proteja a todos, incluso de aquellas cosas que no somos conscientes de que son un problema. Al final sí que les preocupa la seguridad, porque el otro día además apareció una noticia que apareció de soslayo en la prensa, pero el Ministerio de Industria se reunió con los presidentes de las del IBEX 35 y sí que se aprobó un presupuesto además muy alto para la seguridad en materia de Internet, pero curiosamente para ellas. Es un tema que, no sé si sabes algo, ¿me puedes explicar? Es que eso ocurre de forma recurrente. Muchas veces cuando ciertas instancias se dan cuenta de que tenemos un problema de seguridad y privacidad, son cosas que van muy relacionadas, lo que hacen es protegerse ellas. Pero insisto, el común de los mortales Exacto. quedamos totalmente desprotegidos. Hay que exigir que las mismas herramientas que tienen las grandes empresas y los gobiernos para proteger sus datos se apliquen también al ciudadano común, que también tiene derecho a vivir su vida en condiciones de privacidad, decidiendo en cada momento con quién comparte qué y no encontrándose dentro de 10 años pagando el precio de algo que hizo mucho tiempo atrás. Exigir los derechos sociales del siglo XXI. Que incluyen, y de forma muy dominante, la privacidad. Hablemos del móvil, porque me decía un amigo, oye, es curioso que antes los móviles llevaban una tarjeta para poder ampliar y tener tus datos, sacar tus datos, y ahora no, nos vemos obligados a tener todos nuestros datos dentro del móvil. ¿Esto es legal? ¿Qué estrategia están llevando los gestores de la telefonía móvil? Bueno, hay un amigo, un hacker conocido, que dice los teléfonos inteligentes son mecanismos de tracking, de monitoreo, que además hacen llamadas. O sea, al final hacer llamadas es además y lo tecnológicamente más sencillo dentro de un teléfono. El resto del teléfono está montado para compilar todos nuestros datos y para transmitir esos datos a terceros a través de multitud de instancias, de las aplicaciones que tenemos descargadas, que van constantemente chupando nuestra información. Cuando nos bajamos las condiciones de privacidad de cualquier aplicación, si las leemos nos asustamos y no tenemos alternativa, o lo aceptamos o si no lo aceptamos no podemos acceder a esa aplicación. Pero es que además cuando nos conectamos por Bluetooth o por Wi-Fi a cualquier antena, le estamos abriendo la puerta de la memoria de nuestro teléfono
y por ahí pueden salir todas nuestras fotografías, nuestros contactos, etcétera, etcétera. Por eso decía, la privacidad al final también es un tema colectivo, porque si tú no vigilas tu teléfono y tienes mi teléfono entre tu agenda o fotografías mías, estás vulnerabilizando también mi privacidad. Pero es verdad que el teléfono inteligente es lo peor actualmente para el tema de seguridad y de privacidad, pero están apareciendo alternativas. Tenemos ya en el mercado el Blackphone, que es un teléfono que incorpora las últimas tecnologías de anonimización y de seguridad de las comunicaciones, y cada vez hay más ciudadanos que exigen poderse comunicar por teléfono sin miedo a que escuchen sus llamadas la policía, el Corte Inglés o cualquier otra empresa que pueda tener interés en crear un perfil. Es a través de esa exigencia de nuevos productos que el mercado se va a tener que poner las pilas y ofrecer eso que se pide. Hacemos un resumen final. Primero, no entrar en pánico, ¿no? Clarísimamente. Actualmente basculamos entre la paranoia y la falta de responsabilidad total. El punto ideal es un punto medio, en el que estemos suficientemente formados como para saber qué es lo que ocurre, pero sepamos además que hay riesgos y que la seguridad 100 no existe. La policía, ni nadie me puede garantizar que cuando salgo de mi casa no me va a pasar nada. La policía ni nadie me puede asegurar que cuando pongo un dato en Internet está perfectamente asegurado. Sabiendo esto, vamos a crear estrategias individuales y colectivas para que esos datos sean gestionados de la forma más responsable posible. Segundo, yo diría concienciarnos de que precisamente la privacidad es lo que has dicho, es el derecho social del siglo XXI. Es el equivalente a los derechos civiles, porque alrededor de la privacidad está libertad de expresión, libertad de reunión, temas de autonomía, de presunción de inocencia, de funcionamiento de la ley, es decir, la taxonomía de derechos fundamentales que se pueden vulnerar a través de la vulneración de la privacidad es brutal. Con lo cual en este caso el trabajo es nuestro, tenemos que exigirlo. Tenemos que exigirlo y los gobiernos tienen que darnos mecanismos legales para defendernos de la intrusión de nuestra privacidad, claramente. Tercero, que las administraciones se enteren de algo que no se enteran de nada. Que se formen. Como decía, no hay tanta mala fe como desconocimiento, con lo cual en la número 1 de cosas a hacer en la administración pública, formar al personal en gestión de datos. Repetimos, el 70% es altísimo. Es altísimo. Y cuarto, terminar con un mensaje positivo, porque sí que es verdad que tenemos que estar en las redes sociales, que estamos en el siglo XXI, y según he podido entender lo que me has dicho, que sí que las administraciones a nivel europeo, por ejemplo, se están preocupando del tema. Estamos en el buen camino, la gente cada vez es más consciente, el mercado empieza a despertar y a ofrecer productos que sí garantizan un nivel de privacidad óptimo, y además tenemos un nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo que va a cambiar el panorama y que va a exigir, por ejemplo, que empresas como Facebook cumplan la legislación europea, que ahora no tienen que hacerlo, con lo cual estamos en el buen camino. Pero es verdad que sin el encuentro de empresas, administraciones y ciudadanos, sin la concienciación de esos tres espacios, seguramente avanzaremos mucho menos de lo deseable. Gemma, ha sido un placer. Nos has Gracias sacado a vosotros. de muchas Me alegro dudas mucho. Y sobre todo concienciarnos de que la privacidad es el derecho social del siglo XXI. Gracias a vosotros. Gracias. ¿Sí? ¿Ha ido bien? ¿Sí? Creo que ha ido muy bien. Sí, sí. Perfecto. ¿Hago un simple salida, Gemma? Sí. Creo que ha ido muy bien. Un par de fotos te hacemos y te Vale, liberamos. vale, ok. ¿Eh? Sí.